Una visión completa y objetiva. Del acontecer mundial. Presentamos Geopolítica con Nelson Encarnación. ¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por estar con nosotros aquí para esta jornada de geopolítica de este domingo. Aquí para ver la semana completa de lo que ha pasado en el país y en el resto del mundo. Una semana que, como todas las semanas, están los días muy activos en términos noticiosos, tanto aquí en el país como en el planeta, porque hay situaciones que están generando mucha preocupación alrededor del mundo. Y vamos a ver qué está pasando en el mundo. Geopolítica por todas las vías del impacto, los canales, las redes sociales, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, también en nuestras redes y en la de Leandro, que está aquí listo. Saludos, Nelson, saludos a todos los amigos televidentes de Geopolítica, agradecido de compartir contigo en esta mañana y con los amigos televidentes un nuevo capítulo de Geopolítica. Aquí estamos, listos, preparados y convencidos de seguir haciendo comunicación de compromiso. Así es. Bueno, como compromiso, comunicación de compromiso, en un mundo donde está cada día más influido por la posverdad. Por cualquier cosa, sí. La posverdad. Sí, donde la verdad se parece a la está en mentira. entredicho. ¿No? Sí. Tú no sabes, hay una crisis de verdad. Una crisis de verdad. Sí. Y todo el mundo asume su verdad a partir de su compromiso. No es su convicción. No. Su compromiso. No. Son cosas diferentes. Totalmente. No exactamente lo que creen, sino lo que ellos creen, lo que quieren que sea. Exacto. Y asumen y creen exactamente lo que ellos prefieren, no la verdad. Y eso lo pregonan y entonces tratan de que eso se convierta en verdad. Sí, a partir de sus narrativas. Que es una palabra muy de moda ahora. Y que ningún acontecimiento de la vida se da sin que previamente se construya una narrativa de justificación. Si tú no lo haces, entonces usted no hizo nada en la vida. Se construye un relato. Un relato, así es. Y tú comienzas a defenderlo y lo conviertes en una verdad, aunque sea una vagabundería vulgar. Aunque sea una mentira comprobable, sí, comprobada. Totalmente. Se construye la narrativa, se construye la matriz de opinión, sí. Y te generan toda una corriente que cuando se llega al fondo y la gente se convence de que es una narrativa mentirosa, entonces esa narrativa se cae. Sí, mira. Y entonces hay que reconstruir la verdad. Sí. Tú sabes que he estado, y lo hago de manera muy recurrente, analizar los escenarios siempre electorales que se dan en el mundo. Esa es una parte que me seduce. Entonces, cuando uno escucha la narrativa puesta en las elecciones que serán próximamente en Chile, hay una guerra mediática bien orquestada, bien dirigida y con matices para estudio en términos de sociológicos y sociopolíticos. Porque de verdad lo que ha hecho una parte importante, sobre todo de Janet Jara, ha asumido, se puso adelante, lo que ella pensaba que le iban a poner como punto negativo, ella lo asumió como bandera, simplemente ponerlo sobre la mesa, eso no me provoca nada. Para desarmar. Totalmente. Es decir, ya lo otro no tiene nada que decir sobre eso porque yo lo estoy diciendo. Y lo estoy asumiendo como tal. Es decir, no tengo que tener ni pena, ni vergüenza, ni arrepentimiento de ser comunista. No hay ningún problema eso para mí. No. Sobre todo que ya el comunismo... No es el cuco que dice. El cuco de antes. Entonces, ahí comienza, ahí voy. Cuando tú le dices, ¿y por qué te da miedo? ¿Te da miedo de esto? Y no te da miedo que cientos de empresarios asuman todo el derecho de lo que te corresponde. Te da miedo ser comunista y no que te cojan lo tuyo. Es decir, y si tú buscas lo de la derecha, de
Chile, con buena narrativa, tratan de empujarla no hacia Chile, sino hacia otros países. Porque esa es la Ellos con- consideran que ese es el hándicap de es la ella. construcción mentirosa de las últimas elecciones en varios países. Así es. El efecto por verdad que se ha dado en esos países, ellos lo quieren llevar a Chile. ¿Cuál es la narrativa y la conexión mentirosa de todos estos procesos en Ecuador, en Argentina, Sí. Hasta en España. hasta en España, Claro. ahora en Chile, al otro país? Bueno, básicamente, en Colombia. Y en Brasil en un tiempo. Todas. En Colombia, Sí. si fulano gana, Vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Cuba y vamos a hacer convertir a Nicaragua. Venezuela, sí. Sí. Pero sobre todo Venezuela. Sí. Vamos a convertir a una Venezuela. Así es. Una construcción del miedo Así es. sobre una base totalmente irreal. Pero además un miedo, Formada por la posverdad. claro, El mayor ejercicio de posverdad con narrativa mentirosa es el caso de Venezuela. Tan así que gente extremadamente que tú crees consciente lo han asumido, lo han como, asumido como y- tal. incluso que tenían cierta simpatía Sí, con el chavismo. claro, No, sectores porque internos y de fuera. ahí eso degeneró, que ahí no gobierna el chavismo, ahí lo que gobierna es el madurismo. Entonces, Toda una falsedad. ese Por ser una realidad. ese retorcimiento tan burdo Sí, que han construido la derecha a nivel mundial, a nivel de América Latina, entonces que lo saben hacer muy bien, déjame decir. no, pues además tienen los medios, Sí, ¿entiendes? lo saben hacer muy bien. Tienen a los narradores, que tienen el emisor Sí. y tienen el medio. Y muchos incautos también. Bueno, porque ¿quién fue que dijo que? ¿Quién fue que dijo que? Creo que fue Facundo Cabral. Sí, los pendejos son tantos que hasta ponen al presidente. Hasta el presidente, pobre. Sí. Pero es interesante desde el punto de vista, digamos, Pero didáctico lo de de entender Chile. los fenómenos comunicacionales en el contexto en que se producen los hechos. Lo de Chile. Bien interesante para que tú lo de- analices. Lo de Chile, por ejemplo. Sí, sí, claro. Bueno, ¿cuál es la referencia más cercana que tiene la derecha chilena? Más cercana, oye, lo cercano. 73. Salvador Allende. Sí, Salvador Allende, un comunista que llevó ese país a un desastre, porque fue él que lo llevó a un desastre. ¿eh? sí. No fue Pinochet que da un golpe Ellos se lo creen eso. y lo creen, lo crean. Sí, sí, lo crean y lo creen. Lo creen. Y hay otros, te repito, que también lo reproducen como si nada pasara. En el proceso pasado, construyeron la misma narrativa con el mismo candidato, el Sí. mismo actor, que se llevó Kass, Sí, frente al actual presidente, Gabriel Boric. Gabriel Boric. Que Boric es un comunista, que sé yo cuánto. Bueno, Boric de todas maneras le gana, y Boric se comporta como el del mismo tamaño ideológico de Kass. Yo creo que Boric quedó afectado por Un por el derechista- miedo, un derechista por el miedo. más. No, yo no diría que fue un derechista más, Actuación. pero Actuación. pero él no se comportó a la altura de las circunstancias, a partir de las expectativas y las ideas que él profesó desde que era un muchacho, que viene de las luchas estudiantiles que provocaron la irrupción de todo un movimiento en Chile que provocó, digamos, enfocar una gran parte de la población hacia un lado, en contra de lo anterior, Sí. evidentemente, ¿verdad? Y él encabezó Sí, eso. él estuvo ahí en la primera línea. No, claro, Sí. fue parte pero, de... pero una vez en el gobierno, Sí, sí, sí. no sé si el ambiente lo moldeó de tal manera que no pudo zafarse de esa trampa que tienen los chilenos amarrados Pero a Yanes Pinochet. Jara está muy clara. Totalmente clara y su narrativa me encanta. Sí. Nada de miedo. Aquí yo no tengo que esconder nada de lo que soy, ni de lo que pienso hacer. Pienso hacer esto, esto y esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Vamos a ver. Respetaré todos los derechos de todo el mundo, de los empresarios de todo el mundo. Ahora, el papel del Estado tiene que prevalecer, evidentemente. El Estado tiene que jugar su papel. Claro. Que es un papel social, Claro que sí. de protección social. Totalmente. El Estado tiene que jugar esto. Entonces, eso es lo que hace falta, sí. El empresario
hace su papel, Su crea rol de riqueza, empresario. gana dinero. Claro, El Estado tiene que propiciar a la iniciativa privada las políticas, el ambiente para que gane dinero. totalmente. Pero el Estado tiene que enfocarse en garantizarle a la población derechos que solo el Estado lo puede garantizar. Así es, por eso que República Dominicana es un fracaso. Porque aquí las políticas públicas del Estado solamente son para beneficiar a los mismos. Y el Estado nunca cumple con su rol. Oye, entonces, Vamos a decir que no lo cumple enteramente. También tiene debe ser principalmente. pero hay, Es su rol. Pero hay políticas que van, bueno, que no son políticas que se sostengan en el tiempo, porque por ejemplo ya pasamos de la internacional al No. territorio, pero hay que connotarlo. Sí, Por ejemplo, las políticas de subsidios subsidiar todo a una parte de la población, eso no se sostiene en el tiempo, porque los recursos siempre son escasos. siempre. Además, esos son migajas. Y hay gente propiciando para asumiendo Que también lo quiten. que también lo quite, que esa es una política equivocada del gobierno. Óyeme, pero todo lo contrario. Es decir, República Dominicana tiene que caminar, señores, a sacar dinero donde hay, no donde no hay, es donde hay, porque el Estado tiene que seguir existiendo. ¿Quiénes tienen que costear la democracia? Lo que tienen, Lo que tienen. no lo que no tienen. Porque los que tienen son los que tienen que perder. Claro, son los que tienen que pelear y lo que tienen que garantizar que esta, digamos, estabilidad democrática que tenemos, pero coño, ¿pero a qué costo? Con problemas básicos totalmente posibles de resolver No resueltos. y no se resuelven. Un crecimiento, 50 años, de manera sostenida, un crecimiento, y no tenemos 3 problemas básicos resueltos. No, ¿y qué sentido tiene Los eso? 3 fundamentales no te resultan. Pero vamos, No. no Sí, vengamos a la no ha frontera. valido nada, eso no ha valido de nada. Eso ha valido para la acumulación de riqueza de los mismos de siempre. Eso no tiene sentido. Eso no es el Estado. Vamos a regresar A República a Dominicana. salir de la frontera. Bueno, nos vamos para dónde. Sí, porque tenemos que venir, porque el presidente de la República el miércoles estuvo como invitado al grupo de comunicación Corripio y habló ahí de varios temas, incluyendo el cuco que hay con la reforma fiscal. Así que tenemos que volver con el presidente en ese caso. Pero, bueno, además el Código Penal. Pero en el exterior hay una tensión, hay un segundo piso de la tensión que no estaba en el escenario, en el tablero. No estaba en el tablero. No estaba en el tablero porque en el tablero lo que estaba es los 2 problemas que están latentes, que es el exterminio en Gaza y ahora la pretensión del gobierno israelí de apoderarse totalmente del territorio. Incluso hay quejas internas en los Estados Unidos de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y personalidades diciendo que el presidente Trump debe hacer valer su El derecho de su propiedad. no su propiedad, porque no es una propiedad. Yo lo digo usar, pero después ahí reflexioné rápidamente. El derecho de propiedad que tiene No, que la hegemonía. Ajá. Hacer valer la hegemonía que tiene sobre Israel y sobre su primer ministro, para que desista de esa pretensión de apoderarse totalmente de un territorio que no le corresponde. Porque está bien que haya una confrontación como lo ha habido casi de siempre, pero cada uno se ha respetado su espacio. Hasta ahora, solo a este criminal que dirige Israel se le ha ocurrido que llegó el momento de apoderarse del territorio completo de Gaza. Hay que recordar que ha sido una política sistemática de los gobiernos israelíes de ir tomando territorio. Ya ha tomado más del 60% de lo que antes fue, lo que era el territorio palestino. Lo que antes fue Palestina, Claro. tomando. Bueno, la expansión territorial de Israel ha sido a costa, obviamente, de
del territorio palestino, pero hasta ahora se había respetado, se tomaban esos asentamientos, ya se daba como un hecho cumplido. Cuando se ha pedido la comunidad internacional ha pedido que se devuelvan esos territorios, bueno, han dicho, pero ya ahí hay un asentamiento de israelíes que ya tienen su vida hecha allí, no hay posibilidad de retomar retornar esto a lo que fue antes de la ocupación de los territorios, pero a nadie se le había ocurrido decir que ya toda Gaza va a pasar a ser territorio israelí. Mira, Pero ahí está planteado sobre lo que ha sido un exterminio brutal de la población gazatí, ahora viene ya la ocupación del territorio. Ese es un problema latente que lo tenemos ya por siempre. Y el otro tema es el otro caso es el de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ahí sí, digo, hay elementos que no estaban en el tablero. así es, mira, tú sabes que la geopolítica, y tú que eres un experto en eso, es bastante compleja. Porque Esto no, un estudioso ahí sí, aéreo. por lo menos los hechos que se han producido en los últimos días en Gaza son desgarradores. Es decir, niños buscando comida y ser bombardeados cuando tratan, y tú lo ves escondido buscando, a veces acceden a una bolsa de eso es una vaina criminal que los chinos la han catalogado y pidieron públicamente que eso cese. Entonces, hay una crisis interna en Israel, tanto allá en su territorio como en el territorio de sus amos, que son los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos. En estos días, Bernie Sanders tuvo posiciones bastante duras frente a eso. Sin embargo, esas amenazas de Netanyahu de tomar por completo Gaza no está separada del proceso de negociación que se pueda dar en Ucrania y Rusia. Es como empujo por aquí para cuando aquello se da por el otro lado, yo pueda quedar con algo. Pero además, él lo hace porque tiene una situación interna difícil y lo único que lo hace estar en el gobierno, como primer ministro de Israel, es atizando la guerra. Sí. Si la calma viene ahí, él tiene dificultades internas. Sí. Mantener el elemento de la soberanía de su país sobre todo ese territorio es una excusa para él mantener el estado de guerra en ese lado. Claro. Sí, eso es bastante complejo. Pero está claro. Sí, eso es clarísimo. Eso siempre ha sido la jugada de Netanyahu, siempre ha sido atizar el conflicto con Gaza, con Hamas, meter a toda Gaza en el conflicto, no que un sector de Gaza, sino que toda Gaza la mete en el conflicto y él tiene eso como una preservación interna para prevalecer él como primer ministro, porque tan pronto deje el cargo de primer ministro, probablemente vaya a la cárcel. El presidente Trump dijo uno de estos días que Netanyahu es un héroe nacional y que deberían dejar el proceso Judicial, que borren eso, que es un tipo que se ha comportado como un héroe, matando mujeres y niños. Sí. Vaya heroicidad. Así es. Es una pena, pero él también lo hace a partir de que hay también ya varios países antiguos aliados de Israel y de los Estados Unidos que han dicho públicamente, incluso Inglaterra. Antiguos no, son aliados. Digo, son aliados, pero yo me refiero, cuando digo antiguos, que siempre han estado en la posición de los Estados Unidos. Sí. Y recuerda que en el mes de septiembre viene una asamblea de las Naciones Unidas donde se va a someter nueva vez la posibilidad de retomar el Estado palestino. Y déjame decirle que China tiene la determinación de asumir con toda su fuerza la creación del Estado palestino. Sí. Y eso va a traer un nuevo elemento en la lucha geopolítica, no es la confrontación tradicional entre Rusia y Estados Unidos frente a esos dos casos. Sí, entre Rusia y Ucrania
y entre gasas, como una forma de compensar una cosa con la otra. No, hay un actor nuevo, muy beligerante, que lo es China, y yo pienso que esa va a ser la diferencia en esta coyuntura. Beligerante y determinante. Claro, porque el comercio chino y su proyecto general de la Ruta de la Seda, la estabilidad de esa zona es fundamental para ellos. Claro. Entonces, ellos están claros. Por eso su intervención en este proceso es determinante. Si ya la negociación no es con los antiguos europeos, ni con lo propio de la franja, no, de la franja de Gaza, no de la franja de la seda. Ahora no, la discusión es económica, es de comercio, y China quiere estabilidad y garantizar su comercio a partir de esa zona. Así es, bastante claro y bastante específico que han sido los chinos con esa posición, que es innegociable, lo han dicho. Por eso digo, hay nuevos elementos en el tablero geopolítico mundial que hay que ver, porque no solo pasa de la confrontación propia de la guerra propia entre Rusia y Ucrania, sino que hay elementos mucho más preocupantes, los cuales vamos a ver después de la pausa. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En cuanto al Código Penal, mira, ninguna ley es perfecta. Ninguna ley es ideal, es la posible. Pero vamos a pensar, señores, que teníamos un Código Penal del 1884, de hace 141 años. Y yo les digo a ustedes algo, no sé cuántos han ido a la fuerza de tarea que hacemos todos los lunes. Y cuando vamos a la fuerza de tarea que vamos todos los lunes, vemos muchos delincuentes reincidentes que han tenido 3 y 4 crímenes, que están en la calle y han salido porque tenemos un código atrasado, imperfecto. Y esos delincuentes que han salido por ese código imperfecto son los que llevan intranquilidad y muerte a las familias. Y necesitaban de un código que endureciera las penas y que realmente llevara más justicia y lucha contra la criminalidad. Y eso es lo que hace este código. En Geopolítica, el comentario de la semana con el periodista Leandro Campos. Regreso aquí hacia Espacio Geopolítica
y seguimos dándole la vuelta al mundo, y después de pasar por toda la franja de Gaza y todo el conflicto de Rusia y Ucrania ha tomado un giro interesante, porque la última semana, después del llamado... ¿Interesante o preocupante? No, yo diría interesante. Diría interesante porque viene de un ultimátum, que no es ultimátum nada, dado por los Estados Unidos, sin embargo, o por Donald Trump. Sin embargo, posteriormente envió a un enviado especial a discutir con el presidente Putin. Y después, en el día de antes del miércoles, dijo que, puso en un tuit que se han alcanzado niveles importantes en las conversaciones con Putin y que parece que el final del conflicto estaba a la puerta. Y eso luce alentador. Sin embargo, se conoció por las informaciones que uno tiene, que Rusia fue bastante clara en su decisión, en su determinación, que ya lo que está en Rusia, lo que está en Ucrania, no tiene vuelta en ningún lado y que cualquier negociación sea a partir de lo que ya existe. Y además, otra información muy importante, es que se anunciaron la llegada de armas importantes de países europeos a Ucrania. Y Rusia dio una embestida enorme con misiles súper especializados y terminó destruyendo el almacén de las armas. Sí, el mundo no ha puesto sobre la mesa ese acontecimiento, pero ese es uno de los acontecimientos más fuertes que se ha dado en medio de esa guerra. Sí, Rusia se fijó bien cómo era la cosa, porque Rusia es un país súper poderoso, inteligente, y utilizó armas extremadamente poderosas e hizo trizas parte de los armamentos que llegaron acabando de llegar. Sí. Porque en Occidente, como dicen los rusos y dicen los demás que no son aliados de los Estados Unidos, hay un discurso dual. Un discurso dual incluso en el seno de la OTAN, porque no hay que dudar que el presidente Trump ha estado empujando en la dirección de que se resuelva el problema. Y en Europa, todo lo contrario. Sí. Europa no se sabe buscando cuál objetivo, sobre cuál razonamiento lógico, lo que pretenden es atizar la guerra. ¿Tú lo sabes? ¿Cuál es? Atizar la guerra, incluso no le conceden a Rusia no le conceden la posibilidad de que Rusia no sea realmente, como dicen ellos, un enemigo, una amenaza para los intereses de la Unión Europea, cuando realmente no es ninguna amenaza para los intereses de la Unión Europea. Pero ese espacio está minado por la opinión de los líderes europeos, que van en contraposición de la visión que tiene el presidente Donald Trump. Que Trump, como una personalidad así medio difícil de entender, tira y afloja. Él usa la política del tira y afloja frente a Rusia. La amenaza le da un ultimátum, la amenaza con sanciones, pero le envía a una personalidad importante del establecimiento estadounidense y del entorno del presidente Trump, lo envía a negociar directamente con el presidente de Rusia, le negocia y después el presidente dice: Trump, como tú señalabas, hemos avanzado bastante. Incluso deja la posibilidad de una reunión deja abierta la posibilidad de una reunión ya directa con Putin. Ahí tú no sabes dónde está la realidad del discurso del presidente Trump. Sí, una persona tan cambiante. Sí, a mí me ha sorprendido que yo antes decía que era una persona bastante predecible, pero ahora ocurre que no, que es cambiante, una barbaridad, de hora a hora. Y en medio de esta nueva situación se produce entonces lo que yo decía que no estaba en el tablero, que es lo más preocupante. Y es que a partir de la movilización de armamento de Estados Unidos
a Inglaterra, armamento nuclear, amenaza de enviar, Movilizaron buques. movilizaron buques, todo esto. Entonces, ¿qué hace Rusia? Da por terminada la parte que le corresponde en el acuerdo de no proliferación de armas, y entonces comienza también a dejar en el tapete la posibilidad de que llegue a otros niveles de armamentismo y otros niveles bélicos que yo digo que es bastante preocupante. Sí, pero eso no va a suceder. Yo pienso que la autoprotección y el conocimiento de las grandes potencias, de la capacidad del otro, eso lo hace una disociación recíproca que impide que por ahora yo creo que no, los niveles no pasarían de lo que ya tenemos. Sí. La posibilidad de la utilización de armas nucleares en el conflicto, yo creo que estamos lejos todavía aún de eso. Porque el mundo no se va a destruir, autodestruir así. Creo que a ese nivel no, pero a otro nivel de armas que también son Sí. altamente destructivas. Rusia lo ha hecho, ya utilizó recientemente un tipo de misil altamente destructivo. Que algunos tienen incluso, digamos, como dicen ellos, elementos nucleares, pero no lo han utilizado. No lo han utilizado. Es decir, le han dicho, tenemos la capacidad de utilizarlo, eso y más, pero no queremos. Son misiles balísticos, Sí, no nucleares. Casi indetectables. Onesi, ¿qué se llama? Sí. Una versión súper mejorada de Que no, ni el patio, ni el domo de hierro, ni nada de eso. nada de eso. Lo puede detener. Eso ha entrado a Ucrania sin el mayor intervención. Es decir, una cosa espantosa. Y en verdad a uno le duele, porque lo que ha pasado en Ucrania, todavía aquí en este lado de Occidente, nosotros no tenemos todas las informaciones, pero por algunos medios uno logra verla. Mira, ha sido devastador, Sí, muy lamentable. Devastador. Y eso debe ser doloroso. Muy Como lamentable. duele lo de Gaza, debe doler también lo de Ucrania. Claro, Son seres claro. humanos lo que hay ahí. Seres humanos, está muriendo gente Que no tiene culpa de nada de lo que está pasando. que no es parte del conflicto. Claro. Y es lamentable que este tipo de situaciones lleguen, tanto en Gaza como en Ucrania, porque ambos desenlaces son producto de una provocación. Porque probablemente si no se produce el ataque de Hamas Del 7 de el octubre. 7 de octubre del año 2024 a un territorio israelí, la situación se hubiera mantenido como ha estado siempre. Le lanzan unos misiles, Israel contraataca, y ahí se mantienen en esa dinámica. Pero era insospechado lo que podía pasar ahora. Pero el 7 de octubre se produce esa incursión totalmente, una provocación sin sentido, sin posibilidad de un éxito posterior. Y ha ocurrido lo que pasa, que ha sido una respuesta totalmente extrema, Claro. una respuesta Desproporcional. totalmente desproporcionada, pero fue producto de una provocación. Lo de Ucrania también fue una provocación, porque los propios Estados Unidos y otros países le dijeron y algunos miembros de la Unión Europea, le dijeron a los líderes ucranianos que no fuñeran Que no con insistieran en eso. La propia Angela Merkel. de meterse en la Unión Europea, que automáticamente le daba derecho a ser miembro de la OTAN. Fue una provocación. Sí. Y ahí está el resultado. Sí. Lamentable. Dolorosamente. Pero bueno, desde acá yo, como siempre, lo que deseamos es que esos conflictos, tanto el de Gaza como el de Ucrania, pueden llegar a, no será feliz término, pero a por lo menos... Cualquier término va a ser infeliz. Sí, muy infeliz. Pero por lo menos que se cesen ya las hostilidades de ese nivel y que esos países puedan vivir
en normalidad, que Gaza, que Palestina se convierta en un Estado tal cual, y que el próximo mes se pueda concretar eso, y que haya un acuerdo de paz en Rusia. Esos son rusos todos. El problema del reconocimiento al derecho que tienen los palestinos de tener un Estado no es solo la formalidad. No. Está bien, lo reconocieron, se estableció un país, un Estado soberano, sobre escombros, pero ¿qué va a ocurrir después? ¿Eso se va a poder mantener? ¿Quién va a gobernar ese territorio? Depende de la voluntad de los países, porque ¿Quién va a gobernar ese territorio? los países que tienen el derecho al veto, sobre todo los Estados Unidos, que de manera recurrente viola las resoluciones, viola todo. Bueno, yo pienso que para un caso de justicia pudieran algunos países asumir posiciones determinantes en Gaza y recomponer eso, quieran o no los otros países. Ahí lo que hay es que cualquier reconstrucción tiene que conllevar una inversión enorme de la comunidad internacional. Claro. Organismos multilaterales, serán donaciones, porque Gaza no está en condiciones de pagar Nada. una Y deuda. un Estado, que si no es Estado, lo que son es mucha gente ahí que lo No, pero cuando llegue el Estado, bueno. le pasen la factura, ¿con qué vamos nosotros a pagar esa factura? No. Tiene que ser sobre la base de Contribuciones. cooperación, No, pero las donaciones. Naciones Unidas tienen un órgano especializado para eso. Sí. Claro. A través del Banco Mundial puede... No, y la comisión el fideicomiso nació ahí. Pero recuerda El fondo fiduciario. Recuerda que la ONU, la propia ONU prohibió los fideicomisos en países. Por eso no se puede hacer un fideicomiso en Haití, porque está prohibido. Porque es un mecanismo de cooperación, una especie de plan Marshall que funcionó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir la Europa destruida por la guerra, sobre la base de cooperación, una parte no reembolsable, otra parte quedó como deuda. Sobre todo los Estados Unidos impuso la deuda. Pero sí, pues el plan Marshall fue del Claro. general Marshall, que era el secretario de Estado del presidente Truman. Harry Truman. Y entonces se reconstruyeron esos países, básicamente Alemania, otros países cercanos a Alemania, que formaban parte de la extensión del Tercer Reich, de la llamada frontera movible. También Francia, Inglaterra, que fue brutalmente atacada por la Fuerza Aérea alemana, Rusia y otros países tuvieron el apoyo de ese plan, que volcó miles de millones de dólares, un plan que fue un gran negocio para los Estados Unidos. Para las grandes empresas de los Estados Unidos. Sí. Todavía hoy están en Europa. Claro. Sí. Un gran negocio. Que en Gaza y en Ucrania que hagan también el negocio, pero que reconstruyan. Claro, que quede construida. Y yo pienso que, como decía en principio, hay un país que ha mostrado bastante interés por hacerlo ahí. Y tiene la capacidad, incluso tiene los fondos para hacerlo, que es China, evidentemente. Pero yo decía que hay un actor diferente, con capacidad de hacer cosas diferentes y reales ahora en la Franja de Gaza. Y yo creo que sí. Yo creo que tiene la determinación y el interés. Pero mira, antes de irnos, ya vamos a la pausa en el ámbito internacional. De verdad que no sé si satisfacción, pero el mundo está dando unos giros interesantes. Nosotros que hemos conversado tanto aquí. Es decir, dos sentencias, una detrás de la otra, en Colombia y en Brasil, a dos expresidentes de triste recordación para toda América Latina. Así en Colombia, y hay otros procesos abiertos para Álvaro Uribe, fue condenado a 12 años en prisión domiciliaria, en una finca que él tiene. Sí. Le dieron la finca por cárcel, o sea,
una cárcel bastante amplia. Pero bastante. Una finca que se Una casa una finca que tiene como 8 piscinas y como 5 casas y de todo. Y de todo, ahí él podrá mantener su laborantismo político. Sí, pero es moral la condena. Es moral. Más que física, es moral. Claro, es moral la condena. Y era donde podía llegar la justicia colombiana en este estadio. Sí, sí. Y en Brasil, el juez Alexandre de Moraes, que es el juez que ha tenido los procesos ahora importantes frente al Bolsonaro, y fue aquel juez que le puso limitaciones importantes a las empresas de Elon Musk. Bueno, como Bolsonaro, igual que Uribe, pensaba que estaba por encima del bien y del mal, Sí. él no hacía caso de las disposiciones del Tribunal Supremo de Brasil, y el juez dijo: prisión domiciliaria sin teléfono y sin visita. Y ahí está Bolsonaro, en prisión domiciliaria. Qué bueno que sea así. Como dijo el diablo, algo es algo y se llevó un calvo. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hace unos años nosotros planificamos e informamos sobre una red nacional de trauma, una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de Asua, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! Vemos toda la felicidad. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Estás viendo Geopolítica con Nelson Encarnación. Estás viendo Geopolítica con Nelson Encarnación.
Mira, Leandro, amables televidentes, desde que se nombró, el presidente de la República nombró al nuevo ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, ahí comenzaron las lucubraciones de si el gobierno volvería a retomar el tema de la reforma. Bueno, Magín no ha dicho nada, lo que su criterio sobre eso lo había expuesto antes de ser ministro. Varias veces. No creo que vaya a variar ese criterio, su convicción de que el país necesita una reforma. Pero el presidente de la República, en la comparecencia que tuvo el miércoles en el grupo de comunicación de Corripio, le trataron el tema y él ya no lo dijo de manera radical que no, porque anteriormente había dicho, cuando la retiró en octubre del año pasado, él dijo que eso, y después más adelante se lo planteaban, y él dijo que ya eso estaba, que era definitivo, que por lo menos en su periodo él no iba a intentar más la reforma. Pero en esa comparecencia, ahí como que varió un poquito y dijo que la reforma, si se emprendía, tenía que ser un asunto que tuviera el consenso de la sociedad. No habrá reforma entonces. El consenso de la sociedad, eso es medio complicado, conseguir el consenso. Es imposible. Es imposible eso. Discúlpeme que yo intervenga de manera abrupta en tu planteamiento, pero eso es una falta de compromiso realmente, porque todo el mundo sabe que aquí, que el consenso no ha llevado a nosotros a jodernos, porque el gobierno está para gobernar. Es decir, no es cuestión de que te guste o no, impuesto una reforma, lo real es que el gobierno de la República Dominicana no tiene fondos suficientes para emprender políticas públicas importantes. ¿Y de dónde la va a sacar? ¿Vamos a seguir con préstamos y préstamos y préstamos de ese nivel? No, eso es insostenible para el país. Eso tiene un límite. Claro. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? O no hacer una reforma, recomponer todo el aparato fiscal del país para mover la carga, y vamos a seguir moviendo la carga como está. O recomponer, rediseñar la reforma de modo que aquellos elementos que fueron los más, que generaron el mayor rechazo, buscar la vía de cómo eso se arregla. Pero es que la finalidad se suelta aquí, claro, se amarra aquí. Claro. Para eso es el gobierno, para equilibrar entre lo que tiene los medios de producción y sobre lo que no tienen nada, y el papel del Estado. Esto es clarísimo. Claro. Ahora tú no puedes renunciar a ese gobierno. El consenso no puede ser. Es imposible gobernar por consenso. Alguien tiene que ser afectado. Bueno, pero yo me imagino que cuando el presidente dice que sea un asunto de la sociedad, es bueno que los representantes de la sociedad o como sea participen, den su opinión, o que la reforma se trate de enfocar de tal manera que los sectores más afectados entiendan que son menos que lo que había previsto el anterior. Pero como quiera alguien tiene que salir afectado. Pero claro, eso nomás se ve en este país. No, este es un poder, lo que se llama un poder delegado. Es decir, el país votó por un presidente para que gobierne el país. Sí. Votó por legisladores, votó por alcaldes, y hay una ley que dice cuáles son sus funciones. Tan simple como eso, ejercer lo que dice la ley. Pues yo no estoy entendiendo. Porque ¿qué no puede hacer por consenso? Eso no existe. Y eso me recuerda las palabras finales de Hans Helte cuando se despidió de República Dominicana siendo embajador, que fue muy beligerante como embajador. Sí. Él dijo, es que este país, esos consensos han llevado por un derrotero que hay que verificar, porque no puede ser posible. Pero aquí el consenso es permitir que los mismos de siempre tengan todos los beneficios del Estado. No. Aquí el consenso es para que haya políticas públicas que puedan sacar este país del estadio donde estamos, que estamos jodidos como país. Ese es el consenso. ¿Y cómo se hace la política pública? Poniendo el impuesto a los que tienen grandes recursos, no a la población. Pero bueno,
El proyecto que se planteó, que fue finalmente retirado, afectaba a sectores, los llamados sectores de poder. No lo afectaba. Le quitaba los privilegios, que es diferente. Bueno, eso no es afectarlo. Ellos entienden que eso es un asunto... Que son derechos. Que son derechos Los adquiridos. derechos a la educación, a la salud, al trabajo. A partir de ahí yo digo que los afectaba. Yo sé que no No los le afecta afectaba nada. No le afecta Porque nada. eso no es de ellos. Es decir, tú ganaste 2.000 millones y ganaste 10.000 millones. ¿En qué te afecta eso a ti si nada más te va a ganar 3.000 ahora? ¿En qué te afecta? A partir de que la convicción que ellos tienen de que esos son derechos adquiridos. Los derechos, no son no son derechos adquiridos. No. Son concesiones del Estado. Claro, en ninguna parte los derechos de la están consagrados en la Constitución y eso no se cumple en este país. Entonces, el Estado, el gobierno está para cumplir lo que dice la Constitución. Cumplir con las políticas públicas que garanticen los derechos. Es decir, este país está cruzado, estamos torcidos en las cosas. No es el derecho a ser más rico, a ser más multimillonario. No, ese no es el papel del Estado. Y no tengo nada en contra de los ricos. Ellos tienen todo el derecho de hacerlo. Al contrario. Pues, ahora, el Estado es otra cosa. Son los que generan riqueza. Claro. Pero, retomando el tema de la reforma, parece, y reitero, que el presidente ha ido modificando ligeramente su criterio de no reforma, por lo menos en este periodo. Y es probable que haya hablado eso con los líderes que estuvo reunido para el tema haitiano, que no fue solamente para el tema haitiano. No, ahí se colaron varias cosas. Eso se resuelve. Cosas importantes. Lo del tema haitiano se resolvía en media hora. Ahí debe haber cosas, por ejemplo, de la posibilidad de una reforma. Es que el país está obligado, Nelson. Es decir, yo decía ahorita, y pongan bien este asunto, amigos televidentes, 50 años de crecimiento sostenido, sin embargo, temas fundamentales no se resuelven. El país no puede seguir así. No. El país no puede tener 385.000 millones de pesos de exención fiscal. No, eso es insostenible. Un país pobre. Pero si esa exención fiscal fuera para garantizar mayor educación, estuvieran enfocadas en desarrollo tecnológico para un área importante, tú dijeras que sí, que vale la pena, ¿verdad que sí? Pero eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso es por una cañería que lo estamos tirando. Eso es para apalancar privilegios. Privilegios. Es decir, esta es la sociedad de los privilegios. Sí. Eso no puede ser posible. Eso es insostenible. Simplemente insostenible. Y tiene que cambiar. Si no va a cambiar, te repito. ¿En qué país, por ejemplo, hay sectores, 2 o 3 sectores, que tienen exenciones fiscales permanentes? Toda la vida. 50 años. No. Empezando por las exenciones fiscales del turismo. ¿Dónde eso hay que cambiarlo. se ve eso? Eso no es posible. Si un sector tiene 25 años recibiendo beneficio constante y no ha despegado, pues ya no tiene sentido seguir invirtiendo, porque eso no va a despegar. Pero que además que no es verdad. Pero claro que es falso. No es verdad que no, sí, que no han haya acumulado despegado. enormes riquezas. Y nosotros, es el gobierno que se lo da. No, es la población dominicana que está subsidiando eso. Porque le saca la posibilidad de más hospitales, más Claro. carreteras, más escuelas. Y eso es lo que debe garantizar el Estado. Carretera, hacer grandes inversiones, que haya educación. Mira ahora un problema simple de educación, ahora que no hay cupo. ¿Tú crees que eso es posible en el año 2021 en un país? No. En el siglo XXI. Sí, en el siglo XXI. No. ¿Hay cupo para el turismo, pero no hay cupo para los millones de escuelas? No es posible. Cuestiones que eso. están resueltas en otros países hace 40 años. Que no tengamos sistema sanitario, no tengamos carretera, con un problema, un caos enorme como es el transporte en la ciudad. ¿Tú crees que eso es posible? Porque para que un problema se resuelva, hay que comenzar a resolverlo. Sí, hay que empezar. Si no se empieza, no se va a Entonces hacer. tenemos 50 años que no hemos empezado a resolverlo. Nada. Entonces, así no es. Yo pienso que es un problema de mentalidad. Y lo más doloroso es que los que aspiran a dirigir este país, cada uno está más atrasado que el otro. Tiene una visión mucho más estrecha que el otro. Es una competencia entre obtusos. Sí. Es decir, hay un bendito esquema que tú no sientes a nadie que tenga un esquema que piense diferente en ese escenario. No, el que piensa diferente es para peor. Sí, no para atrás. Sí. Entonces, cada uno que tú escuchas, y ahora que está
estaba muy de moda los aspirantes presidenciales sin tener nada que decir, sin un sustento sobre el desarrollo del país o de la sociedad dominicana, en nada, no dicen nada de eso. ¿Y cómo es eso? Tú lo tiras en el agua y se ahogan con temas importantes. Pero un tema de gran calado, tú lo tiras y se ahogan. Tú no escuchas un tipo que tenga una señora o un señor que tenga un tema que trascienda lo común de los últimos 50 años en el país. Nada que se parezca a la trascendencia. Nada. Superficialidad total. Totalmente, sí. Aquí vivimos una política cosmética. Nadie toca los temas básicos. Nada más lo simple. Sí. Para quedar bien. Gracias, Alejandro. A ustedes gracias. Hasta el próximo domingo los dejamos con el doctor Marino Benicio Castillo y la respuesta.